Cuando utilizamos un espacio de trabajo modelado 3D, los comandos para dibujar primitivas los encontramos en dos posiciones distintas. Una de ellas es en la ficha Inicio, en la sección Modelado. Ahí podemos desplegar la lista y puede ver usted las distintas primitivas que podemos dibujar en AutoCAD. Se encuentran en esta posición porque las primitivas pueden ser objetos sólidos o también objetos de malla. La segunda posición está en la ficha Sólido, en la sección Primitiva. Y ahí otra vez podemos encontrar las distintas primitivas que podemos dibujar con AutoCAD. Aquí se encuentra el resto. Decíamos en el texto que muchos de esos objetos requieren parámetros iniciales iguales a los que utilizamos para objetos 2D. Por ejemplo, en el caso del prisma rectangular, cuando lo iniciamos, la ventana de línea de comandos o la entrada dinámica de parámetros junto al cursor nos solicitan que precisemos la primera esquina del prisma rectangular, igual que cuando dibujamos rectángulos. Voy a indicar aquí una, no con coordenadas o indicando coordenadas absolutas, sino simplemente haciendo clic con el ratón. Decíamos que, igual que cuando dibujamos rectángulos, lo siguiente que nos solicita AutoCAD es la otra esquina de ese rectángulo. Obviamente, para que el prisma quede concluido, lo que debemos ahora indicar es un valor de altura, el cual podemos capturarlo otra vez o indicarlo con un clic del ratón. Si tuviéramos otros objetos dibujados, entonces podríamos utilizar referencias a objetos o incluso referencias a objetos 3D. Aquí simplemente le voy a dar clic y el prisma queda terminado. Voy a eliminarlo. Vamos a reiniciar el comando para que veamos algunas de las opciones. Dibujamos el punto de la primera esquina o indicamos el punto de la primera esquina y observe que ahora en la ventana de línea de comandos tengo dos opciones, cubo y longitud. En ambos casos debo indicar un valor. Cuando solicito cubo, me solicita un valor y todas las aristas del prisma rectangular valdrán lo mismo, por lo que el resultado será un cubo. Voy a utilizar C para seleccionar la opción cubo y vamos a dar un valor, por ejemplo, de 75 unidades. Y el cubo queda terminado porque todos los demás valores quedan igual, la altura, etcétera. Vamos a eliminarlo y vamos a utilizar la última opción. Otra vez voy a indicar el punto de la primera esquina. Vamos a utilizar longitud. Y cuando solicitamos longitud, debemos dar un valor que AutoCAD aplicará a lo largo de esa arista o de ese lado del rectángulo. Observe que al mover el cursor solo vemos una línea y puedo indicar esa longitud con el ratón o dando un valor. Aquí voy a dar 125 unidades. Ahora debo indicar un valor de anchura, por ejemplo 75 unidades, y finalmente una altura, con lo que podemos, en cualquiera de los métodos que seleccionemos, parametrizar correctamente nuestro prisma rectangular. Vamos a borrarlo para ver la primitiva siguiente. Pero vamos a hacer primero un pequeño cambio. Voy a ir a la ficha Inicio y vamos a seleccionar una capa que tenía yo por aquí llamada Primitivas con color verde para que las primitivas siguientes tengan un color distinto. Voy a ir otra vez a la ficha Sólido y vamos a crear ahora una esfera que al iniciar el comando observe que otra vez la ventana de línea de comandos me solicita las opciones con las que usualmente dibujaríamos un círculo, es decir, me pide un centro para el mismo y después me va a pedir un valor de radio o bien que indique un valor de diámetro. También tengo entre las opciones 3 puntos, recordará cuando hicimos círculos con 3 puntos, o bien 2 puntos, que servía como diámetro, el punto central era el centro del círculo, o si tenemos otros objetos dibujados, nos da la opción de usar 2 tangentes y un radio, que son opciones que utilizamos cuando dibujábamos círculos. Por tanto, aquí simplemente voy a indicar un punto central, y un valor de radio o alternativamente puedo indicar un valor de diámetro. Aquí voy a dar un punto en pantalla en el cursor que será un valor de radio que es la opción por default. Cabe mencionar en el caso de las esferas
que siempre quedan intersecadas por el plano XY. Me voy a mover ligeramente con el comando órbita para que observemos cómo es que queda intersecado por ese plano, toda vez que el punto central y el radio se indican sobre el plano XY. Obviamente eso no debe representar ningún problema, toda vez que ya vimos cómo manipular los objetos 3D. Y en este caso puedo elevarlo sobre el eje Z, de modo tal que queda elevado y ya no queda intersecado por el plano XY. Me voy a regresar y vamos a eliminar ahora esta esfera para que podamos ver las primitivas siguientes. Vamos a hacer primero un pequeño ajuste en la visualización usando órbita, ahí así, y vamos ahora a crear cilindros, que otra vez su base es un círculo, por tanto tengo otra vez en la ventana de línea de comandos la opción para crear un círculo indicando su centro y después un radio o bien un diámetro. Tengo de nueva cuenta entre las opciones la opción para crear círculos con 3 puntos, 2 puntos o 2 tangentes y un radio, o bien podemos crear un cilindro elíptico. Por tanto, sobre el plano XY tendríamos las opciones para dibujar una elipse. Veamos primero un cilindro circular. Por tanto, voy a indicar un centro, un radio para que el círculo quede dibujado y terminamos con una altura y concluimos de este modo el cilindro. Vamos a dibujar un cilindro elíptico. Por tanto, al iniciar el comando, antes de indicar mi punto central, voy a escoger la E. Y ahora lo que tenemos son las opciones que utilizábamos para dibujar elipses, es decir, un centro, la distancia hacia el primer eje, después la distancia al segundo eje, y obviamente concluimos con la altura. Con lo que los cilindros quedan dibujados. Vamos a eliminarlo. Y veamos otro objeto que también implica un círculo en su base para poder ser dibujado. En este caso, los conos, que de nueva cuenta me va a solicitar un punto central. Me va a dar la opción para 3 puntos, 2 puntos, 2 tangentes y un radio. Puede ser un cono elíptico, como el que voy a hacer después de este. Doy el punto central. Puedo indicar un valor de radio o bien un diámetro. Y después una altura. Sin embargo, el cono puede ser un cono trunco. Por tanto, entre las opciones que tengo en el momento en el que me solicita la altura en la ventana de línea de comandos, tengo uno que se llama radio superior. Vamos a concluir este cono indicando un valor de altura, otra vez utilizando solamente el ratón. Vamos a reiniciar el dibujo del cono, pero para que veamos entonces el uso de la opción radio superior y cómo afecta a la primitiva. Por tanto, otra vez, centro, radio, altura, pero ahora antes de indicar la altura del objeto, utilizo la opción radio superior y debemos indicar un valor de radio. Voy a indicar aquí 20 unidades e indicamos una altura. Si el radio superior es igual al radio inferior, obviamente el resultado es un cilindro. Si son diferentes, entonces tendremos un cono trunco dibujado en pantalla. Finalmente, podemos mencionar que las opción 2 puntos o punto final del eje nos permiten indicar la altura, pero en el caso de punto final del eje, gira el cono o gira el cilindro o el objeto del que tengamos que indicar su altura. Estas opciones por lo pronto no las vamos a utilizar porque vamos a dibujar más bien un cono elíptico. Por tanto, antes de indicar el centro, vamos a indicar una E de elíptico. Y otra vez, las opciones que usábamos para dibujar elipses. La distancia del primer eje, la distancia del segundo eje, la altura, un radio superior,
y la altura final. Lo eliminamos. Las cuñas también implican dibujar rectángulos en su base, por tanto, de nueva cuenta son las mismas opciones. Cuña, la primera esquina del rectángulo, la segunda esquina y la altura. Lo voy a eliminar. Otra vez, la primera esquina. Su opción cubo nos permitirá crear cuñas cuyos lados sean todos iguales. Voy a dar aquí 50 unidades. Por tanto, las aristas de su base y de esta cara serán de ese tamaño. Evidentemente no la diagonal que se dibuja de una esquina a la otra para que sea un objeto de cuña. Si usamos, igual que con los prismas rectangulares, la opción longitud, entonces podemos ir determinando el ancho, el largo y la altura de la cuña. Primera esquina, longitud, 75 unidades, ancho, 100 unidades, altura, 100 unidades. Por ejemplo, lo voy a eliminar y veamos ahora el caso de las pirámides que tiene en común con los objetos 2D el dibujo de polígonos. Observe que en la ventana de línea de comandos tenemos dos datos. En primer lugar, que la pirámide que se va a dibujar es de 4 lados y que estos van a estar circunscritos a un círculo imaginario que va a compartir con el polígono que vamos a dibujar el mismo centro. Sin embargo, tenemos la opción arista y la versión lados para que podamos modificar el número de lados del que puede constar la pirámide. Veamos cada caso. En este caso sería entonces una pirámide de 4 lados que quedarían circunscritos a un círculo imaginario que comparte el mismo centro y el mismo radio. Por tanto, la ventana de línea de comandos nos pide que precisemos el centro de la base de la pirámide. Vamos a dar un punto central. Vamos a dar un radio de 50 unidades. Observe que entre las opciones de la ventana de línea de comandos podemos cambiar a un polígono inscrito en el círculo y no circunscrito como está de manera predeterminada. Y finalmente concluimos con la altura. Vamos a hacer una pirámide modificando el número de lados. Por tanto, reinicio el sólido. Y antes de indicar el centro, vamos a indicar el número de lados. Por tanto, ahora me va a solicitar el número de lados del que va a costar la pirámide y en lugar de 4 le voy a decir 6. Vamos a indicar un centro, un valor de radio, otra vez, circunscrito al círculo imaginario, o podríamos cambiar en este momento a inscrito usando la opción correspondiente en la ventana de línea de comandos. Vamos a decirle 75 unidades y finalmente la altura. Y tenemos una pirámide de 6 lados. Vamos a cerrarlo. Finalmente dibujemos un toroide que implica dos círculos que van a servir como secciones transversales para la forma del toroide. Observe que me pide un punto central que van a compartir ambos círculos, después el radio del primero de ellos y luego el radio del segundo que va a ser la sección. Con lo que el toroide queda dibujado. Si observa finalmente con detalle las opciones de la ventana de línea de comandos, otra vez tenemos las opciones para dibujar círculos. 3 puntos, 2 tangentes y un radio. Y una vez definido un radio, podemos definir un diámetro o 2 puntos que definan un diámetro. En fin, son las mismas opciones.